Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 al verso 11. Vamos a estar predicando bajo el título El amor, un mandamiento atemporal. El amor, un mandamiento atemporal. Ese será el título en el que estaremos desarrollando nuestra enseñanza en esta mañana. Y quiero iniciar leyendo lo que la palabra de Dios tiene por decirnos. Dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezos. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El amor, un mandamiento atemporal. He predicado en alguna oportunidad antes de iniciar esta serie sobre esta porción en particular de la carta de Juan, y creo que en aquel momento también le puse ese mismo título: el amor, un mandamiento atemporal. Pero providencialmente Dios ha querido acercarnos nuevamente al texto, y creo que hay cosas nuevas por las que decir este texto. Sin duda alguna es un texto que tiene mucho de qué hablar y tiene algunas fascinaciones particulares, porque a nosotros nos gusta tratar de señalar al otro cada vez que encontramos porciones como las que dicen: el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, él está en tinieblas. Y nosotros queremos asegurarnos de que una persona nos esté amando como dice la palabra, y no que nos ame de otra forma, con tal de decirle: si tú no me estás amando de la forma como Dios dice, seguramente es porque tú todavía estás en tinieblas. Pero creo que la palabra de Dios tiene algo que comunicarnos, no solo de cara a mirar al otro, sino de cara a observarnos a nosotros mismos. Y es mi intención, hermano, y mi deseo de que en esta mañana veamos el texto no pensando en la persona que tenemos a nuestro lado, no pensando en la persona que se quedó en casa, sino pensando en la persona que está aquí sentada y que eres tú mismo. Quiero iniciar contándoles una ilustración. Y es que en una ocasión una niña fue llevada a una catedral. Y cuando esta niña estaba ingresando en la catedral, veía atravesar los rayos del sol por medio de los vitrales que hay en las catedrales. Todos lo saben, los que han observado la catedral de ahí de la Plaza de la Paz, observan que tienen muchos vidrios, unos vitrales. La niña, observando los rayos del sol, veía que dibujaba algunos rostros en las paredes de fondo. Y asombrada y llena de curiosidad por esto, le pregunta a su mamá: mami, ¿quiénes son esos? Es decir, las figuras que los rayos del sol reflejaban en la pared. La madre le dice: hija, esos son santos. A lo que la niña responde: ok, entonces ahora entiendo lo que es un santo. La madre no había respondido lo que era un santo, pero le llenó curiosidad esta respuesta que le dio la niña, y entonces decidió preguntarle: ¿y qué es un santo? A lo que la niña respondió: son las personas que iluminan permitiendo que la luz pase a través de ellos. Mis hermanos, lo que acabamos de ilustrar no es ajeno a lo que el apóstol Juan nos expresa como propósito central en medio de esta carta. Recordemos que Juan viene revelando los criterios, los distintivos que debemos tener en cuenta para reconocer a alguien que verdaderamente ha nacido de Dios. Pero estas distinciones que Juan ha nombrado
No tienen únicamente la facultad de entregarnos recursos para determinar sobre el otro si ha nacido verdaderamente de Dios o no ha nacido de Dios, sino que estos distintivos también apuntan a nosotros mismos para entender si hay rastros de esa fe que es verdadera y que es genuina en nosotros mismos. Así que lo que Juan propone hacer en medio de esta carta, hermanos, y en medio de este texto, es un autoexamen, un test capaz de comprobar y corroborar la genuinidad de nuestra profesión cristiana. Yo no sé si usted ya está asustado, pero creo que leer esta palabra y dándonos este contexto debería asustarnos de cara a lo que vamos a descubrir. Y yo espero que aquello que usted pueda descubrir, hermano, le pueda traer en arrepentimiento a los pies de nuestro Señor y encuentre entonces gracia suficiente para hallar también perdón en Él. Juan en este capítulo 2 está empeñado en demostrar a través de las características, de las pruebas que ha presentado, las características de un cristiano auténtico y real. Ahora, es interesante observar que Juan se vale de una frase en particular para organizar toda su estructura, y la frase que Juan utiliza es: en esto sabemos, o nosotros sabemos. Y Juan utiliza esta frase porque era el apelativo que los gnósticos de aquella época o los prenósticos de aquella época utilizaban para demostrar que su conocimiento o la iluminación que ellos tenían era todo lo que necesitaban para alcanzar la salvación. Y Juan entonces lo que hace es contrastar ese conocimiento con la aplicación práctica, su fe práctica. Y por eso Juan entonces utiliza esta misma frase, utiliza este mismo apelativo para reflejar aquellas características que deben tener todos los verdaderos cristianos. Juan está contrastando lo que ellos decían y echando por tierra su enseñanza, comparándola con la verdad que una vez fue entregada a la iglesia, el evangelio y su efecto transformador. Ellos decían que conocían al Señor, pero recuerden que Juan dice que aquellos que conocen verdaderamente al Señor, ¿qué hacen? Andan en luz. Ellos decían que conocían al Señor, pero Juan dice que aquellos que conocen verdaderamente al Señor tienen comunión con los demás. Ellos decían que conocían al Señor, pero Juan dice que aquellos que conocen verdaderamente al Señor, sus mandamientos guardan. Versículo 4. Mire lo que está allí y quiero que lo pueda leer. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ellos decían conocer al Señor, pero no guardaban sus mandamientos. Ellos decían que conocían al Señor, pero su obediencia les hacía tener una profesión incoherente. No obedecían. Pero esta prueba no solamente era para los gnósticos de la época de Juan, sino también para la iglesia que estaba reunida o para las iglesias a las cuales Juan les está hablando. Ellos decían conocer al Señor, pero Juan dice que aquellos que conocen verdaderamente a nuestro Señor, su palabra aplican. Versículo 6. ¿Andan como quién? Como Jesús anduvo. Estos falsos maestros obviamente fallaron en el primer, segundo y tercer test, pero Juan insiste en desnudarlos y por eso ofrece una nueva prueba envuelta en un mandato. Es precisamente ese mandato que en la mañana de hoy nosotros vamos a estar estudiando y lo haremos apoyados en dos encabezados. En primer lugar, nosotros observaremos el mandamiento en mención. Y en segundo lugar, observaremos el mandamiento y su implicación. Lo primero que veremos entonces será el mandamiento en mención y lo segundo, el mandamiento y su implicación. Quiero que consideremos los versículos 7 y 8 para hablar entonces del mandamiento en mención. Dice así: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio.
Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cuando nos acercamos a este texto, pareciera que estuviéramos hablando de dos mandamientos distintos. En el verso 7, fíjense ustedes que Juan habla de un mandamiento que es que antiguo, y que es lo que expresa en el versículo 8. Un mandamiento que es como, que es nuevo. Pero la realidad es que Juan no está hablando de dos mandamientos distintos, sino de uno en particular. ¿Y cuál es ese mandamiento? Aunque los versículos 7 y 8 no dicen explícitamente de qué mandamiento se trata, cuando consideramos los versículos 9 y 10 nos damos cuenta que Juan está haciendo un contraste entre aborrecer al hermano versus amar al hermano, lo cual nos lleva a inferir de que el mandamiento al cual Juan se está refiriendo es el mandamiento del amor. El mandamiento del amor. Ahora, ya el apóstol Juan nos ha dicho que una de las maneras como nosotros comprobamos y conocemos a Jesús es guardando sus mandamientos. Y uno de esos mandamientos, que a su vez es el resumen de todos, es el amor. Si hay un mandamiento que resume toda la ley, ¿cuál es? Es el amor. Es que nos amemos unos a otros. Usted recordará en Mateo capítulo 22, versículo 36 al verso 40, que aquellos fariseos quisieron tenderle una trampa a Jesús. Y entonces le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. A lo que Jesús le dijo, el mandamiento más importante es que ames a Dios, toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo es muy similar, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Si revisa muy bien el énfasis del resumen que Jesús hace de la ley, es el amor. Es el fundamento de todos los mandamientos, el amor. Porque es que si yo amo, yo no voy a codiciar la mujer de mi prójimo. Es que si yo amo, yo no voy a robar. Es el amor. Por lo tanto, el amarnos unos a otros en obediencia a Jesús es la prueba definitiva de nuestro llamado. La prueba definitiva de nuestro llamado es el amor. Es el amor. Mi hermano, la prueba de tu llamado, quiero que esto lo escuche muy bien, por favor. Si puede anotarlo mientras su pastor lo pronuncia así de rápido, estaría muy bien. La prueba definitiva de nuestro llamado es el amor y no es la doctrina. No es la doctrina la que afirma que yo soy cristiano. No es la profesión de mis labios la que garantiza mi fe. No son mis dones los que dan seguridad a los demás sobre la genuinidad de mi conversión. Es el arrepentimiento traducido en obediencia y manifestado a través de una vida en santidad, amor y comunión con otros creyentes, lo que podrá dar testimonio de que yo en verdad he nacido de Dios. Si usted no me cree, podemos preguntarle al apóstol Pablo. Y quiero que por favor me acompañe a 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿y qué más? Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe,
de tal manera que trasladase los montes de un lugar a otro y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No son mis dones, no es mi conocimiento, es mi vida práctica. Es la forma como yo reflejo lo que sé. Es una teología que ha bajado de la cabeza al corazón, la que ahora va a demostrar que yo realmente he nacido de Dios. No es el conocimiento, hermano. Recuerde muy bien que nuestro mismo Señor Jesucristo habló acerca del conocimiento que muchos en el día final podrán tener de Él, pero que finalmente ese conocimiento no les salvará. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Y en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos. Y yo les diré, no los conozco. Apartados de mí, no los conozco. Podemos tener toda esta cantidad de cosas, esta información valiosa, pero si esa información no ha producido estragos en tu vida y en tu corazón, no ha transformado tu vida, nada puede pasar contigo, hermano. Nada puede pasar contigo. Ahora bien, hay dos cosas en este texto que se han mencionado, pero no se han explicado. Yo sé que algunos están inquietos con la explicación y vamos hacia allá. Juan dice que este mandamiento de amarnos unos a otros es un mandamiento antiguo, pero que también es un mandamiento nuevo. Y esto parece una contradicción. Una contradicción que vale la pena explicar. Juan dice en el versículo 7 que es antiguo. ¿Y en qué sentido es antiguo? Bueno, hermano, es antiguo porque no es algo novedoso. Juan no está hablando de algo nuevo. No está trayendo una información que ellos antes no conocían. Juan dice que este mandamiento es tan antiguo como Moisés. Porque Dios a su pueblo también lo pidió cuando Moisés legislaba o era su líder. Y esto lo vemos en Levíticos capítulo 19, versículo 18. Dios había pedido a su pueblo que se amaran, que expresaran amor los unos por los otros. Y usted puede buscar las citas si quiere tener seguridad. Levítico capítulo 19, versículo 18. De modo que el mandamiento es antiguo en ese sentido. No es algo exclusivo del Nuevo Testamento. No es algo exclusivo en la carta de Juan. Pero este mandamiento no solo era antiguo como Moisés, sino que dice Juan que era tan antiguo como su misma conversión, la conversión de estos hermanos a los que él le habla. Por eso fíjense que en el versículo 7 él dice que habéis tenido desde el principio. ¿A qué principio Juan se está refiriendo? Cuando él dice el principio, él está hablando de su conversión, de aquel momento cuando vinieron al Señor, cuando conocieron la fe. Es a ese principio que Juan se refiere, el principio de su vida cristiana. Ese mandamiento los había acompañado desde ese mismo principio. Juan dice que el mandamiento estaba, que él no lo estaba haciendo novedoso, sino que más bien lo estaba confirmando o recordando a estos hermanos. No era una nueva enseñanza para ellos, era el antiguo mandamiento de Moisés y lo habían recibido desde el mismo momento de su conversión. Desde su conversión,
Ellos fueron llamados a amarse unos a otros. Y esto queda confirmado en el capítulo 2, en el verso 24 de la misma carta. Ellos habían sido llamados a amarse. Así que el punto general de Juan es que el mandamiento que él estaba expresando y recordando no era nuevo para ellos. Era tan antiguo que se expidió y circuló en los días de Moisés, y tan antiguo que ellos lo habían escuchado desde el mismo día de su conversión. Juan no está cargando a los hermanos con un mandamiento nuevo. Él está reforzando el mismo mandamiento que ellos escucharon desde su conversión. Ellos debían amarse de la forma como Cristo los había amado. Y es la forma como el cristiano debe amarse. El evangelio, mis hermanos, no solo tiene el poder de transformar al pecador en un siervo obediente. El evangelio tiene el poder de transformar a un pecador en un ser amoroso. Y debe transformarlo en un ser amoroso. Y es precisamente el amor una de las evidencias que seguirá a todos aquellos que han nacido de Dios. Donde no hay amor, no hay conversión. Juan entonces no los carga con un nuevo mandamiento, sino que les recuerda la esencia misma del evangelio, el amor. Pero según Juan, este mandamiento no solo es antiguo, no solo es antiguo como Moisés y la conversión de ellos. Juan anuncia que este mandamiento en un sentido es nuevo, y eso queda claro en el versículo 8. Mire lo que dice el verso. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él. Fíjense de la tilde. Y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es importante observar la tilde a la hora de explicar este texto. Juan está hablando, ya dijo que era antiguo y explicó de qué manera era antiguo, pero ahora dice que es nuevo, y esto genera una contradicción en nuestro entendimiento. Es antiguo, pero al mismo tiempo es nuevo. Tal parece que la metáfora del final de este versículo es la que proporciona luz a la respuesta. ¿Es antiguo o es nuevo? Según el versículo 8, parece que lo prometido ya había llegado. Porque fíjense que dice, la luz ya está alumbrando. Y es muy posible que Juan estuviera citando a Isaías capítulo 60, donde dice que Jesús sería la luz eterna, la luz del mundo. Y en ese sentido, Juan entonces está mostrando que esa luz ya había llegado. Esa luz se encontraba con ellos, caminó con ellos y se fue de ellos. Pero ellos habían recibido un modelo, una forma. Y en esa forma ellos ahora debían conducirse. Así que Juan dice que esa luz va alumbrando y de en cierta manera las tinieblas se van disipando. Vamos a leer nuevamente el versículo 8. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera ya alumbra. Jesús, la luz del mundo, era quien había modelado perfectamente cómo debía ser reflejado ese mandamiento del amor entre nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos un pasaje adelante en nuestra carta. Miremos cómo debía ser reflejado ese mandamiento. Primera de Juan 3, 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero si no podemos poner 20,000 pesos, ¿usted cree que podemos poner la vida? ¿De qué manera Juan nos dice que nosotros debemos reflejar el mandamiento del amor y en qué forma es nuevo?
Es nuevo todas las veces que miremos a Jesús y nos demos cuenta cómo Él demostró su amor por nosotros. ¿Cómo demostró Jesús su amor por nosotros? ¿Cómo demostró el Padre su amor por nosotros? Enviando a morir a su Hijo, el unigénito, por nuestros pecados. La luz ya está alumbrando. Las tinieblas han pasado. El mandamiento es antiguo en el sentido que Moisés lo había dado y ellos lo conocían desde su conversión. Pero ahora ellos lo habían visto brillar en la persona de Jesús, quien nos había amado a tal punto de entregar su vida en su rescate. Mis hermanos, el rayo de luz que emana de Dios a través de Jesús y a través de nosotros al mundo, es el rayo del amor. La única forma de que pecadores se interesen por nuestra comunidad es por lo que se observa en la comunidad de la iglesia, en contraste en lo que se observa en el mundo. Algún día, esta luz cubrirá esta tierra como el agua cubre el mar. Pero por ahora ha empezado a brillar en Jesús y en aquellos que dicen andar, versículo 6, como Él anduvo. A tal punto que el Evangelio ha avanzado en el mundo y convierte a la gente en personas que aman como lo hizo Jesús. A ese nivel los días oscuros del mundo están acabando y la luz verdadera ya está brillando. Es extraordinariamente maravilloso esta ilustración que hace Juan aquí para enseñarnos de qué manera la luz está alumbrando y cómo el amor debe ser visto en la iglesia y en el cuerpo local de una iglesia de Cristo. Por lo tanto, la razón por la cual el mandamiento de amar es mencionado como nuevo en el versículo 8 es porque el amor es un mandamiento atemporal. Alguien me preguntó, pastor, ¿y qué quiere decir usted con eso de atemporal? Que no tiene caducidad, que no expira. No es como la licencia de nuestros computadores, que en la parte de arriba del reloj, cuando no están licenciados, te dice tu Windows necesita una copia o necesita licencia de seguridad. Expiró tu licencia. El amor ha estado presente y acompañará a la iglesia de generación en generación. Es un distintivo el cual acompañará a todo verdadero cristiano. Por lo tanto, el mandamiento de amar es un mandamiento atemporal, no tiene fin. No tiene fin, es un mandamiento que se mantiene activo. Donde quiera que vaya un creyente, ahí debe existir el amor. Donde quiera que vaya un creyente, ahí debe existir el amor. Ahora, habiendo visto entonces el mandamiento como tal, y después de haber observado que no tiene caducidad, pasemos entonces a determinar la forma en la que este mandamiento se debe reflejar. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, el mandamiento y su implicación, versículo 9 al 11. El mandamiento y su implicación. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano el que ama a su hermano y permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas que le han cegado. Los versículos 9 al 11 aplican la prueba del mandamiento de amar en dos casos.
En primer lugar, en una persona que aborrece. Juan no admite zonas grises. Para Juan solo existen dos colores. O es blanco o es negro. O amas o aborreces. Es que a veces me cae como que no existe para Juan. O amas, realmente amas, o aborreces a tu hermano. No es como que hay hermanos que sí me caen muy bien y yo los amo. Hay otros que los quiero. Usted se ríe porque de pronto usted lo ha pronunciado así. No, para Juan no hay esas zonas grises. Él dice, el que aborrece a su hermano. ¿Y qué significa eso de aborrecer a mi hermano? Significa que no le amas. Aborrecer al hermano no necesariamente significa hacerle daño de una manera activa. Es decir, estar empeñado en dañarle y dañarle al hermano. Aborrecer en términos bíblicos no es precisamente tener animadversión por el otro. En la Biblia aborrecer puede significar no tenerle en cuenta, mostrar desinterés o simplemente tener falta de compasión por tu hermano. Desde el mismo momento que en tu corazón nace el deseo de no tener en cuenta a tu hermano, tienes que pensar que tal vez tú le estás aborreciendo. No, mejor no lo invitemos porque ese hermano daña todo. Ese hermano ni se sabe cómo es que está. Uno quiere como hablar con él y uno le ve la cara y se le espantan las ganas inmediatamente. Cuando yo no tengo en cuenta a mi hermano, yo le estoy aborreciendo. Pero cuando yo no tolero a mi hermano, yo también le estoy aborreciendo. Piense por un momento, ¿qué sería de la iglesia si todas las personas fueran como tú? No vaya a decir que sería extraordinario porque usted también tiene sus defectos. Hay diversidad en medio del cuerpo de Cristo. Y aún con todos estos defectos, errores que nosotros podemos encontrar, Dios nos ha llamado a amarnos, a tolerarnos, a soportarnos, a animarnos, a exhortarnos. Dios nos ha llamado a eso. No nos ha llamado a aborrecernos. Y ya hemos aprendido entonces de qué manera podemos aborrecer a mi hermano. Pero entonces, pastor, ¿significa amar a mi hermano que yo tenga que soportar todas las cosas que él hace? ¿Significa amar a mi hermano que yo tenga que abrazar o tenga que gustarme todo lo que mi hermano hace? No. Ejemplo de lo que Juan intenta transmitirnos con este mandato de amar, lo podemos hallar ilustrado perfectamente en la relación matrimonial. Lo podemos hallar en la vida de un matrimonio. Mi esposa y yo nos amamos, para los que no lo saben. Pero yo sé que hay cosas mías, muy mías, que a mi esposa no le gustan. Y a lo largo de los 12 años de carrera que tenemos como matrimonio, ella le ha tocado soportar, ella le ha tocado aguantarme. Ella ha pedido a Dios que lo cambie, cámbialo, Señor, y Dios ha otorgado paciencia a su vida para seguir soportándome y seguirme soportando. Pero así como yo tengo cosas muy mías que a ella no le gustan, ella tiene otras que a mí tampoco. Y yo también he tolerado, yo también he soportado, yo también he orado mucho al Señor, pero mucho al Señor,
Y Dios entonces me ha otorgado paciencia para esto. Es la misma condición que existe en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. De hecho, si usted mira muy bien, si con algo perfectamente Dios ilustró la iglesia y la muerte de Cristo, fue con la relación matrimonial. Fue con el matrimonio. Lo que nosotros encontramos en Efesios capítulo 5 no son instrucciones propias para la casa, son instrucciones para que nosotros atendamos de cara al compromiso que el Señor ha hecho con su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿como qué? Como Cristo amó a la iglesia. Así que esta relación que existe entre creyentes es una relación muy similar a la que existe en una relación matrimonial, donde tú tienes que soportar, donde tú tienes que tolerar, donde tú tienes que pedir a Dios paciencia, donde tienes que volver a pedir a Dios paciencia y nuevamente paciencia. Y si hay algo que te permite a ti soportar, es mirar de cara al pacto matrimonial y entender que mis defectos no son más relevantes que el compromiso que yo tengo de vivir para Cristo y para su gloria. Mi compromiso al pacto con Dios, aquel pacto que sellamos cuando decíamos sí ante todo lo que nos preguntaban, es el que yo debo observar para seguir soportando a mi esposa, porque entiendo, mis hermanos, que nosotros estamos unidos delante de Dios y para la gloria de Dios. Asimismo estamos unidos como iglesia delante de Dios y para la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos seguir soportándonos. Amén. Debemos seguir soportándonos. De hecho, la Biblia misma nos llama a soportarnos. Romanos capítulo 15, verso 7. Dice así la palabra. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Usted puede buscar otra traducción. En la Biblia de las Américas dice aceptados. Aceptados. En la Nueva Versión Internacional dice acéptense mutuamente. En la Biblia sencilla habla de lenguaje sencillo, dice sopórtense. Sopórtense. Dios mismo nos ha llamado a esto. Yo tengo que entender que debo permanecer en amor con el hermano y con el hermano que me genera calor, que me pone entre la espada y la pared, que me pone a prueba. Recuerda, mi hermano, que paciencia es sinónimo de amar. El amor por el hermano se debe manifestar de acuerdo a lo que dice la Biblia que es el amor y no de acuerdo a lo que yo quiero que diga la Biblia que es el amor. ¿Y qué dice la Biblia que es el amor? Veamos lo que dice ella, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, es decir, es bueno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, es decir, no se enoja, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Estás amando a tu hermano de esta forma? Iglesia, ¿estás amando de esta forma? Es como estar reflejando el amor.
¿O tienes una forma propia de reflejar el amor? Si tienes una forma propia, yo te invito a desecharla y a tomar esta. Yo te invito a abandonarla. Ahora usted preguntará a esta altura, pastor, ya he quedado yo aquí desnudo. ¿Cómo aprendo a amar? Hay respuesta también para esto. Usted no va a aprender a amar a través de la lectura de los libros de Walter Rizzo. Algunos han leído Walter Rizzo. Usted no va a aprender a amar a través de terapias psicológicas. No. Lo primero que yo debo tener en cuenta es una comprensión del amor que Dios ha demostrado por mí en la cruz. Porque si yo entiendo el sacrificio de Cristo hecho en la cruz y comprendo el evangelio, será ese mismo evangelio el que me permite estar amando a los demás de manera incondicional. Porque tú fuiste amado de manera incondicional. Aun cuando no tengas ganas, cuando no lo desees, cuando esa persona te haya ofendido, será el evangelio de Cristo el que te informe la manera como tú debes mostrar amor hacia ese otro que no quieres amar. Recuerda que Dios ha perdonado todas tus transgresiones. Y por lo tanto, tú también debes perdonar las transgresiones de otros. Recuerda que es paciente, es bueno, no se irrita, no tiene envidia, no busca su propio bien, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Ese es el amor. Es el amor que podemos ver reflejado perfectamente y demostrado en la persona de Jesús, la cual murió en aquella cruz, demostrando su amor. Lo hemos cantado, es forma de aplicarlo, es la oportunidad de aplicarlo. Cristo demostró su amor por nosotros, entregando su vida por nosotros. Y ahora mi pregunta para ti es, ¿qué estás entregando tú por tu hermano? Y cuando te hablo de entregar, no te estoy diciendo que vayas a la calle y le digas te amo y que te atropelle un carro, no. Yo te estoy diciendo de aquellas cosas que tú muy bien sabes que no le gustan a tu hermano y las sigues haciendo. Yo te estoy diciendo de aquellas cosas que haces en casa que no le gustan a tu esposa y las sigues haciendo. Te estoy hablando de estas cosas, mis hermanos, que son netamente prácticas y que me hacen pensar que yo no estoy amando porque no soy capaz de dejar nada por el otro. El amor cristiano es sacrificado, es humilde, no piensa en sí mismo, sino en los demás. Al mismo tiempo no se goza de la injusticia, sino de la verdad, y por eso confronta el pecado y es firme. Es el amor que debemos modelar y es la marca de un verdadero discípulo del Señor. Usted aborrece a su hermano cuando no le ama como Cristo le ha amado a usted. Si usted no ama a su hermano, no está guardando los mandamientos de Jesús. Y esto resultará en una evidencia de que usted no conoce a Jesús. Cuando aborrecemos, no estamos obedeciendo el mandato de Cristo. Y si usted dice que está en luz, pero no ama a su hermano, usted tal vez está alumbrando con una veladora, pero no es la luz de Cristo. Ahora, cuando hablamos de amar a nuestro hermano, es natural que pensemos en el hermano difícil de la iglesia. En hermanos un tanto complicados, que hay que tomarlos con pinzas, que hay que saberse conducir con ellos. Puede que pensemos solo en eso. Pero cuando hablamos de hermano o hablamos de nuestro prójimo,
No debemos olvidar a nuestra familia, porque nuestra familia es nuestro prójimo más cercano. Frente a ellos no puedes decir mentiras, no puedes fingir. Ellos te conocen tal cual. Yo no conozco muchos aquí. Puedes llegar a la iglesia, pastor, bendiciones, ¿cómo estás? Bendecido, hermano, leyendo la confesión de fe todos los días. Pero en tu casa no pasa así. En tu casa puede que no leas, puede que no ores, puede que no hagas ninguna de estas cosas. Tus hijos te conocen y tu esposa mucho más, tu esposo mucho más. Y es a este prójimo al que nosotros primeramente debemos impactar con ese amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones, tal cual lo dice Romanos capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que mis hermanos, en resumen, la evidencia que una persona ha sido trasladada de las tinieblas a la luz de Cristo es precisamente la obediencia. Obediencia que se verá reflejada en el amor y el amor por los hermanos. La evidencia de que tú estás en Cristo es que estás amando a los redimidos por lo que Cristo murió. La prueba de una verdadera relación con Dios es la obediencia al mandamiento del amor. Obediencia que se verá reflejada en la clase de relación que nosotros tengamos con nuestros hermanos. Aplicaciones finales. Caminar en la luz significa caminar en la verdad o en transparencia. Lo hemos dicho una y otra vez y Juan no quiere que nosotros nos olvidemos de este tema y el pastor tampoco quiere que lo olvidemos, porque sería una sobrecarga moral sobre su vida que nadie podría quitar. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Más bien, ¿cómo debemos venir de cara a un texto que nos ha desnudado? Debemos venir diciéndole: Señor, perdónanos. Me arrepiento al día de hoy de no poder ser un reflejo vivo de tu amor. Y permíteme, por favor, remediar aquellos actos que he cometido y que han dado a mi hermano la información de que yo le aborrezco. Caminar en luz también significa que amo como Él ama. Y este será el distintivo social de haber nacido de Dios. Amigo que me escuchas, permíteme recordarte cómo Dios amó al mundo. Dios amó al mundo y entre ese mundo estabas tú cuando el mundo no lo merecía. Cristo se hizo hombre y vino a cumplir la perfecta ley de Dios, ley que el hombre estaba incapacitado a cumplir en su totalidad. Y a través de su vida en justicia, Cristo murió en aquella cruz siendo inocente. Nuestros pecados fueron imputados a Cristo y su justicia perfecta fue imputada a los pecadores. De modo que hoy nosotros podamos tener la reconciliación con Dios Padre y podamos tener acceso directo a su presencia por lo que Cristo ha conseguido, convirtiéndose de esa forma en nuestra propiciación, aquel que aplacó la ira que debía caer sobre nosotros. Si tú quieres una muestra mayor de amor, no la vas a encontrar en este mundo. La vas a encontrar pensando en la eternidad. Que el Señor te ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Y que si un destello de luz ha salido de nosotros, entendamos que es un reflejo de la luz de Cristo que está penetrando por los vitrales.
que si alguien nos ha identificado como santos, lo pensemos siempre entendiendo que ha sido Cristo el que lo ha conseguido.